Hola, ¿qué tal? Esto es Freeman Coding Lab y el día de hoy vamos a ver el tema de procesos e hilos y vamos a intentar responder a la interesante pregunta de cuál es la diferencia entre un proceso y un hilo, que son conceptos que normalmente se suelen entrelazar o confundir, así que vamos a intentar dar la mejor explicación posible, la más sencilla e entendible que podemos hacer. Y en el camino vamos a ver algunos conceptos y temas importantes sobre por qué es importante aprender sobre procesos de hilos y algunas cosas más. Así que si quieres aprender más y te interesa, puedes darle me gusta al video y quédate acá que te lo explicamos. Muy bien, para iniciar vamos a definir qué es un proceso. Un proceso se define que es la instancia de un programa en ejecución. Muy bien, vamos a intentar aclarar un poco más esta definición. Bueno, si nosotros creamos un programa, por ejemplo, en cualquier lenguaje de programación como Java, Python, C, lo que sea, y nosotros escribimos estas instrucciones con código en el programa, de por sí ese programa no hace nada. Es decir, las instrucciones ya están ahí, pero nosotros tenemos que compilarlo y después ejecutar ese programa para que las instrucciones que escribimos sean ejecutadas por la computadora. Entonces, cuando escribimos un programa en alto nivel, por ejemplo, en Java, y nosotros después le damos compilar, ese lenguaje en alto nivel se pasa al lenguaje a bajo nivel, que puede ser en binario, en lenguaje de máquina, en ensamblador. Y eso sucede siempre con los lenguajes llamados de alto nivel, como puede ser Java, Python, C, C++, etcétera. Entonces, después de que le damos compilar y creamos un objeto, un código objeto o código ejecutable que ya puede estar en binario o en ensamblador, igual ese programa no va a hacer nada hasta que nosotros después lo ejecutemos, le demos run o corramos ese programa. Entonces, un proceso es cuando tomamos esas instrucciones que ya están listas para ser ejecutadas, que ya están en bajo nivel o en código de máquina, y tomamos esas líneas de código y se empiezan a ejecutar una por una a través del procesador, pasan a través del núcleo del procesador. Entonces esas líneas e instrucciones de código están activas, por eso se llama que son una instancia de un programa en ejecución. Es cuando el programa en sí se está ejecutando y cada una de sus líneas se está llevando a cabo, cada una de las instrucciones las estamos ejecutando una por una. Entonces eso es un proceso, una instancia de un simple programa que ya se está ejecutando, que podemos decir que ya está vivo, que ya está haciendo algo. Entonces, una característica de los procesos es que cada vez que creamos un proceso, por lo general tiene recursos que le son asignados por el sistema operativo. Estos recursos son para él mismo y normalmente están separados de los recursos de otro proceso. Entonces, en la imagen podemos ver el proceso 1 y el proceso 2, y cada uno va a tener ciertos recursos asignados, va a tener cierto espacio para la memoria de stack o memoria de pila. Si nos recordamos un poco de conceptos de compiladores, podemos recordar que cuando nosotros ejecutamos código, necesitamos tener memoria del stack para ir guardando los entornos o los ámbitos de cada método que vamos ejecutando, para ir guardando las variables locales, el heap para ir guardando cadenas, objetos, diferentes entidades acá. Entonces, estas estructuras como el heap o el montículo y el stack o la pila son asignadas a cada proceso por separado, y cada proceso tiene su espacio de memoria. Además, hay espacio para variables, para código, constantes, etcétera. Entonces, cuando supongamos de que tenemos dos programas ejecutándose, uno puede ser un programa hecho por nosotros mismos y el otro puede ser un programa del sistema operativo, como por ejemplo el monitor de tareas, el programa encargado de ver por el teclado del sistema o del mouse, etcétera. Entonces cada uno de ellos va a crear un proceso por separado y cada proceso va a tener sus propios recursos para él mismo. Ahora, teniendo en cuenta esto, veamos cuál es la definición de un hilo, o en inglés thread. En primer lugar, antes de la definición, vamos a decirte que un proceso puede crear múltiples hilos, como podemos ver en la imagen. Aquí tenemos proceso 1 con su espacio y todo, y este proceso 1 puede crear múltiples hilos. Entonces, un hilo es la secuencia de instrucciones más elemental que puede ser manejada por el planificador del sistema operativo para ser ejecutada. Entonces, realmente lo que va a pasar a través del procesador del CPU o del núcleo del CPU para ser ejecutado ese hilo o línea de ejecución de instrucciones va a ser un hilo. Esa es como la unidad más elemental.
y un proceso puede crear varios hilos que se van a ejecutar, y estos hilos cada uno va a tener espacio para guardar sus variables o su código, va a tener un espacio para su propia memoria de stack, de pila, registros, código, etcétera. Pero ambos por todos estos hilos van a compartir otros recursos del proceso, como el heap, las variables globales, etcétera. Entonces, un hilo es, al final de cuentas, lo que va a pasar por el CPU, por el núcleo del mismo, por el procesador, y es la unidad más elemental que puede ser procesada, y que en los sistemas operativos existe una parte del sistema llamada planificador o scheduler, que es el encargado de organizar e ir ejecutando por prioridades cada uno de los hilos. Entonces, los hilos de un mismo proceso comparten ciertos recursos o contexto y tienen otros recursos que son propios, como podemos ver en la imagen. Cada hilo tiene sus propios registros, código, espacio para la memoria de la pila, pero comparten con el proceso otros recursos. Entonces esta sería la definición tanto de proceso como de hilo, y ahí podemos ir aclarando un poco los conceptos. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el monitor de actividades, en este caso es del sistema operativo Mac OS, el que nos deja ver todos los programas que están corriendo, que están en ejecución. Y aquí vamos a ver varias cosas interesantes. Hagamos un zoom a esta parte. Podemos ver una columna que se llama Process Name, que nos da el nombre del proceso que se está ejecutando. Y podemos ver que tenemos varios procesos. Tenemos un Windows Server, tenemos la actividad del monitor, tenemos abierto PowerPoint. Y así hay diferentes programas o procesos que se están ejecutando, es decir, que están activos y están pasando por el CPU. También el monitor nos dice el porcentaje de CPU que está utilizando cada uno de ellos, el tiempo que lleva ejecutándose en el CPU. Y ojo, hay otra columna que se llama threads. Threads en inglés es hilos. Entonces este proceso, por ejemplo, que se llama Windows Server, está utilizando cierta cantidad de CPU y tiene 10 hilos. Es decir, este es un proceso llamado Windows Server que está creando 10 hilos. Por ejemplo, si miramos el caso de Microsoft PowerPoint, aquí tenemos el PowerPoint abierto y podemos darnos cuenta que igual está usando el 5% de CPU y que tiene 19 hilos. Entonces muchos programas, cuando se crean, cuando se desarrollan, se basan en programación concurrente o programación que maneja hilos, o programación paralela, en el cual se pueden crear varios hilos de ejecución, en el cual cada hilo se encarga de hacer una tarea en específico mientras interactúa con otros hilos y espera por sus resultados. Entonces aquí podemos decir de que Microsoft PowerPoint está utilizando, en este caso, 19 hilos de ejecución, y cada uno de ellos va a tener propio código que se está ejecutando y sus propias instrucciones. Tenemos, por ejemplo, aquí otro proceso que se llama kernel task, que es el encargado del kernel. Podemos ver que, como era de esperar, tiene 219 hilos. Es porque este seguramente va muy ligado a las tareas del sistema operativo. Entonces está creando muchos hilos de ejecución que están pasando por los núcleos del procesador y que tienen las instrucciones de lo que se debe hacer. Si hacemos un zoom a la parte de abajo de este administrador de tareas, podemos ver datos del CPU y demás. Y lo que nos interesa es esta parte de acá, que nos dice que hay activos 447 procesos. Pero ojo, tenemos 447 procesos, pero hilos de ejecución tenemos 1769 hilos. Entonces hay muchos más hilos que se están ejecutando que procesos. Normalmente cuando se crea un nuevo proceso, este levanta un hilo principal o llamado main thread, que es el que lleva la ejecución. Si solamente hay un hilo de ejecución, si es un programa simple, este main thread o hilo principal es el que lleva la ejecución la línea de ejecución a través del CPU. Otra forma de que podemos visualizar esto es de que tenemos un proceso que al final engloba muchas cosas. Dentro de un proceso tenemos espacio para guardar el código, tenemos variables globales, podemos tener comunicación con un archivo, data propia, stack, heap, etc. Y cada proceso puede crear hilos. Y cada hilo, como ya vimos, tiene su área para la memoria del stack, registros, código. Y estos hilos pues son al final las líneas de ejecución que van a pasar a través de los núcleos del procesador. Ahora vamos a dar unas notas rápidas entre procesos e hilos para tener cosas claras. Tenemos de que un proceso puede crear otros procesos. En este caso existe una relación de padre a hijos, es decir, los procesos hijos son independientes entre sí, pero pueden compartir recursos con el padre. Por ejemplo, en C podemos hacer un programa que utilice la llamada del sistema fork, que crea procesos hijos. Entonces, cuando un proceso crea otros procesos, hay una relación de un padre a muchos hijos.
Ahora, también un proceso, como vimos, puede crear varios hilos. Entonces, estos compartirán ciertos contextos y recursos con el proceso que los creó y por lo tanto también entre ellos, entre los hilos que son, por así decirlo, hermanos. En Java, para si queremos crear hilos, se puede crear una clase que herede de thread o implemente la interfaz runnable, y en ambos casos se utiliza el método run para empezar a ejecutar y a correr el hilo. Ahora vamos a ver un poco la relación que hay de los CPU y los núcleos, o también llamados en inglés core. Entonces, para iniciar debemos de saber de que al inicio, cuando se empezaron a crear las primeras computadoras, los CPU solamente tenían un núcleo. Es decir, solo podían ejecutar un hilo a la vez. Entonces, esto sería la parte de aquí arriba. Tenemos aquí un procesador que sería single core o de un solo núcleo. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo quiero ejecutar dos hilos, es decir, dos programas que necesitan ejecutar sus instrucciones al mismo tiempo, al tener un solo núcleo yo solamente puedo ejecutar un hilo a la vez. Entonces aquí es donde viene el término de concurrencia, que es poder intercambiar e ir alternando entre estos hilos para poder ir haciendo las dos tareas al mismo tiempo, aunque realmente no estoy haciendo las dos al mismo tiempo, no las estoy realizando en paralelo, sino que estoy intercambiando por momentos entre una tarea y otra. Entonces, de esta forma, el sistema operativo puede dar la ilusión de hacer varias cosas al mismo tiempo. Normalmente estos cambios duran milisegundos, por lo tanto nosotros podemos utilizar el mouse, por ejemplo, y al mismo tiempo el teclado, y al mismo tiempo usar la pantalla o hacer más cosas. Podemos hacer muchas cosas con el CPU, pero realmente el CPU, si solamente tiene un núcleo, solo va a estar haciendo una de ellas al mismo tiempo, porque solo puede procesar un hilo al mismo tiempo. Lo que va a hacer es que va a hacer cambios rápidos para ir haciendo cada tarea por partes, y como son cambios muy rápidos de milisegundos, no son perceptibles para nosotros. Entonces el sistema operativo ejecuta los hilos y es el encargado de organizarlos con una cola de prioridades. Entonces el sistema operativo lo que hace es de que a cada uno de estos hilos le asigna un número para darle prioridad, y de esa manera ejecutar por más tiempo o de primero un hilo antes que el otro, y si es necesario intercambiar, pues darle más tiempo al que tiene mayor prioridad. De esta manera el sistema operativo puede saber que una tarea, por ejemplo, que el mouse es algo muy importante, entonces el hilo encargado de ver por el mouse se va a ejecutar por más tiempo o va a tener mayor prioridad de ejecutarse que otro hilo que, por ejemplo, utilice un escáner, que no es tan importante. Ahora, si se tienen varios núcleos, entonces existe verdadero paralelismo, es decir, se pueden ejecutar varios hilos a la vez. Entonces, si tenemos ahora un procesador, por ejemplo, dual core de 2 núcleos, realmente es más hardware, ya tenemos 2 núcleos por separado, que ya son 2 procesadores en sí. Entonces yo ya puedo hacer 2 tareas al mismo tiempo, verdaderamente en forma paralela, donde cada hilo, si es necesario y si se requiere así, se puede ejecutar al mismo tiempo. Entonces tengo un mejor rendimiento. Ahora, ¿por qué es necesario aprender sobre procesos e hilos? Este tema que quizás parezca mucho de bajo nivel, o quizás no tan popular como otros temas relacionados con ciencias de la computación. Bueno, una de las razones para aprender sobre procesos e hilos es que para poder crear aplicaciones con programación concurrente necesitamos tener claros estos conceptos si queremos hacer programación concurrente. Existen algunos problemas que se resuelven mejor utilizando programación concurrente porque su naturaleza es así, y se pueden crear de esta manera sistemas más eficientes que aprovechen mejor los recursos, que se comuniquen mejor entre hilos. Existen problemas o tareas que yo puedo abordar de esa manera, y es muy útil tener estos conceptos. O también podemos aplicar programación paralela, que es algo diferente, de tal manera que si tenemos varios núcleos y mejor hardware, podemos aprovechar de mejor manera los recursos del sistema y los procesadores más modernos que traen muchos núcleos. De nada nos sirve tener muchos núcleos si no estamos aplicando programación paralela para resolver problemas que podríamos resolverlos más eficiente utilizando todo el potencial que tienen los procesadores modernos. Y una última razón, un poco más indirecta pero también importante, es que a veces este tema suele evaluarse en las entrevistas de trabajo. Existe un libro muy famoso, quizás los he escuchado, llamado Cracking the Coding Interview, en el cual tiene un apartado para hablar sobre procesos e hilos, programación concurrente, programación paralela, porque en empresas muy grandes se requiere algunas veces este tipo de habilidades o conocimiento. Veamos, por ejemplo, el caso de Google con su lenguaje Go o Golang.
Go es un lenguaje bastante reciente que se caracteriza y promueve por ser un lenguaje especializado para programación concurrente. Si te metes a la documentación de Go o lo buscas en Wikipedia, verás que hay mucho énfasis en que Go fue creado y optimizado para realizar programación concurrente. Es decir, que trabaja con hilos. Go, el lenguaje busca tener la simplicidad de Python, pero la rapidez de lenguajes como C o C++, que son bastante veloces. Go fue creado pensando en aprovechar los CPU modernos, utilizando técnicas para hacer programación con concurrencia y paralelismo. Entonces, si una empresa tan importante como Google decidió desarrollar su propio lenguaje optimizado para realizar programación concurrente y también paralelismo, podemos ver la importancia que tienen estos conceptos. Si quieres ver más información, te dejo algunos links donde puedes ir a la documentación de Golang o Wikipedia y puedes leer más sobre el propósito de este lenguaje y por qué es tan famoso como lenguaje para realizar programación concurrente. Ahora, este tema nos lleva a las siguientes lecciones que vamos a tener, y si te interesa puedes buscarlas en la lista de reproducción que crearé. Vamos a ver temas muy interesantes como concurrencia, vamos a definirla de forma más exacta, paralelismo, nuevamente su definición, y vamos a ver las diferencias que hay entre concurrencia y paralelismo, algunos ejemplos de aplicaciones en la vida real o problemas que se pueden resolver utilizando estos conceptos, y por supuesto vamos a hacer algunos ejercicios de programación concurrente y programación paralela con Java y el lenguaje Go. Muy bien, espero que este video te haya ayudado a entender mejor cuál es la diferencia entre un proceso y un hilo, para qué sirve y por qué es importante entender sobre estos temas como desarrollador. Así que muy bien, si te gustó y te ayudó a aprender algo nuevo, puedes darle me gusta o compartirlo para apoyar el canal, así como ver la lista de reproducción que tendremos sobre temas de programación en concurrencia y paralelo, donde desarrollaremos y haremos algunos algoritmos. Así que muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.